Había una mujer que llevaba 3 años aplicando la ley de la atracción. Visualizaba cada noche. Escribía en su diario de gratitud. Repetía afirmaciones frente al espejo hasta que las palabras perdían su sentido. Leía a Neville Goddard, subrayaba cada página, tomaba notas meticulosas. Y sin embargo, nada cambiaba. Su cuenta bancaria seguía en los mismos números. La relación que deseaba nunca llegó. El trabajo soñado permanecía como una imagen lejana y burlona en su mente. Un día, exhausta y al borde del abandono, se sentó a releer por tercera vez uno de los textos de Goddard. Y entonces lo vio. No era una frase nueva. Estaba ahí desde el principio, escondida a plena vista. En ese instante comprendió que no había estado fallando por falta de esfuerzo, ni por falta de fe, ni porque el universo no estuviera listo. Había estado cometiendo un solo error. Uno. Pero ese error lo contaminaba todo. Ese error no es raro. Es, de hecho, el más común entre quienes estudian a Neville Goddard. No aparece en los resúmenes de Internet. No lo mencionan los videos de 5 minutos que prometen manifestar en 24 horas. Es un error silencioso, sutil, que se disfraza de disciplina y de práctica correcta. Y lo más cruel es que mientras más lo repites, más lejos te alejas del resultado que buscas. En este video, vas a descubrir exactamente cuál es ese error, por qué casi todo el mundo lo comete, cómo identificarlo en tu propia práctica y, lo más importante, cómo corregirlo de raíz usando las palabras exactas del propio Neville Goddard. Porque la diferencia entre manifestar y no manifestar no es cuánto deseas algo. Es si estás entendiendo correctamente el principio más fundamental de toda su enseñanza. Quédate hasta el final. Lo que aprenderás hoy podría cambiar todo. Neville Goddard fue uno de los maestros espirituales más influyentes del siglo XX. A diferencia de otros autores de su época, no construyó un sistema complicado de rituales ni dependió de símbolos externos. Su enseñanza era radical en su simplicidad: la imaginación lo es todo. El mundo que percibes no es la causa de tu experiencia, sino el efecto de lo que ocurre en tu interior. La conciencia es la única realidad. Sin embargo, décadas después de sus conferencias en Los Ángeles, millones de personas estudian su obra y siguen sin resultados. Los foros de Internet están llenos de testimonios de frustración. Practiqué durante meses y nada. Siento que lo estoy haciendo bien, pero no funciona. ¿Por qué a otros les funciona y a mí no? La respuesta no es que Goddard estuviera equivocado. Tampoco es que algunas personas tengan más poder que otras. La respuesta es que existe un malentendido fundamental que se ha propagado como un virus entre los estudiantes modernos de su obra. Un error que nace de leer sus palabras, pero no comprender su significado más profundo. Un error que convierte una práctica poderosa en un ejercicio estéril, repetido con buenas intenciones pero resultados nulos. Este canal, Código de Mentalidad, existe precisamente para ir más allá de las superficies. No estamos aquí para venderte esperanza fácil ni para prometerte que visualizar durante 10 minutos transformará tu vida sin más. Estamos aquí para darte comprensión real. Y eso es exactamente lo que haremos hoy. A lo largo de este video, exploraremos 7 dimensiones del error central que bloquea las manifestaciones según Neville Goddard. Cada capítulo te dará una perspectiva más profunda, una herramienta más precisa, una comprensión más clara de lo que Neville realmente enseñó y de lo que tú puedes empezar a aplicar de manera diferente desde hoy. No necesitas creer en magia. No necesitas fe ciega. Solo necesitas entender cómo funciona tu mente, y por qué la conciencia que sostienes en este momento es literalmente el molde del mundo que estás construyendo. Todo lo demás fluye de ahí. Comencemos. El error más profundo que comete casi todo estudiante de Neville Goddard empieza en el mismo momento en que se sienta a manifestar. En ese instante, la persona se posiciona mentalmente como alguien que desea algo que todavía no tiene. Y esa posición, esa vibración de ausencia, es exactamente lo opuesto a lo que Neville enseñó. Goddard no enseñó a desear. Enseñó a ser. Hay una diferencia abismal entre ambos estados. Desear implica distancia, separación, un espacio entre tú y lo que quieres. Ser implica identidad, unión, la asunción de que ya eres lo que aspiras convertirte. En su libro La Ley y la Promesa, Goddard describe que el secreto de la manifestación no es pedir al universo, sino asumir el estado del deseo cumplido. No es una petición. Es una declaración de identidad. No dices quiero ser rico. Eres una persona próspera que piensa, siente y actúa desde esa realidad interior. La mayoría de las personas practica la visualización desde el estado equivocado. Se imaginan obteniendo el coche, alcanzando la meta, recibiendo el amor. Pero en esa visualización, el objeto sigue siendo externo a ellos.
La mente sigue experimentando la brecha entre yo aquí y eso allá. Neville fue muy explícito al respecto: debes imaginar desde el deseo cumplido, no hacia él. La diferencia no es semántica. Es la diferencia entre un río que fluye libremente y uno que choca contra una presa. Uno genera movimiento. El otro genera frustración. Para entender esto en términos prácticos, considera dos escenarios. En el primero, visualizas que recibes una llamada informándote que conseguiste el trabajo. En el segundo, te imaginas en ese trabajo, hablando con colegas, sintiendo la satisfacción de un día productivo. El primero te mantiene como receptor. El segundo te convierte en habitante. Este concepto se conecta con lo que Goddard llamaba el estado. Un estado no es una emoción momentánea. Es una forma de ser que colorea cada pensamiento, cada percepción, cada reacción automática. Cambiar de estado es cambiar de identidad interna. Y cambiar de identidad interna es cambiar el mundo que experimentas. El problema es que cambiar de estado requiere algo que la mayoría evita: soltar la identidad actual. Si te defines como alguien con deudas, como alguien solo, como alguien sin oportunidades, esa definición es tu estado real. Y ninguna visualización de 10 minutos puede contrarrestar 23 horas y 50 minutos de pensar desde el estado opuesto. Aquí nace uno de los grandes malentendidos modernos sobre la obra de Goddard: la idea de que manifestar es una técnica que se hace, como el ejercicio o la meditación. No lo es. Es un estado que se sostiene. Y no se sostiene en los momentos de práctica. Se sostiene en los momentos ordinarios. Cuando revisas tu cuenta bancaria, cuando te miras al espejo, cuando alguien te pregunta cómo estás. La pregunta que debes hacerte ahora no es ¿estoy visualizando bien? La pregunta correcta es ¿desde qué estado estoy viviendo la mayor parte de mi día? Esa respuesta te dirá todo lo que necesitas saber sobre por qué tus manifestaciones llegan o no llegan. Existe un concepto en la psicología cognitiva que los neurocientíficos modernos han validado ampliamente: la mente consciente y la mente subconsciente operan en frecuencias completamente distintas. Neville Goddard lo entendió décadas antes de que la ciencia lo nombrara, y construyó toda su enseñanza alrededor de esta realidad. El error que Goddard llamaba la doble mente ocurre cuando una persona afirma una cosa con su mente consciente, pero cree otra con su mente profunda. Es el estado de quien repite «soy abundante» mientras en el fondo sostiene la convicción de que el dinero es escaso y difícil de obtener. Esta contradicción interna no es inofensiva. Es, de hecho, una fuerza activa. La mente subconsciente no procesa afirmaciones verbales de la misma forma que lo hace la mente consciente. Lo que registra y actúa son los estados emocionales profundos, los supuestos automáticos, las creencias que ni siquiera reconocemos como creencias porque las confundimos con la realidad. Goddard enseñó que la imaginación crea realidad, pero aclaró constantemente que la imaginación a la que se refería no era la fantasía superficial. Era el estado de conciencia más profundo, lo que asumes como verdad sin cuestionarlo. Porque lo que asumes sin cuestionarlo es lo que el mundo te devuelve como experiencia. Para identificar tu doble mente, no hace falta un análisis psicológico complejo. Basta con observar tus reacciones automáticas. Cuando algo sale mal, ¿cuál es tu primer pensamiento? Cuando imaginas tener más dinero, ¿sientes alivio o incomodidad? Cuando piensas en el amor que deseas, ¿hay una voz que dice «pero eso no es para mí»? Esa voz es tu estado real. La técnica que Goddard propuso para resolver la doble mente no era la repetición forzada ni el optimismo superficial. Era la revisión. En su conferencia Revisión, explicó que podemos alterar el pasado en nuestra imaginación y que esa alteración modifica el estado presente desde el cual experimentamos el futuro. Esto puede sonar extraño hasta que lo experimentas. Cuando revisas un evento que te causó daño, no para negarlo, sino para reimaginarlo con un resultado distinto, algo cambia en tu estado interno. El presente deja de estar contaminado por ese pasado. Y tu subconsciente, que no distingue entre lo imaginado vívidamente y lo vivido, actualiza sus supuestos. La doble mente también se manifiesta en la forma en que hablamos. Cada vez que dices «quiero tener salud», estás confirmando que ahora no la tienes. Cada vez que dices «espero que las cosas mejoren», estás asumiendo que ahora están mal. El lenguaje no solo refleja nuestros estados internos, los refuerza. Goddard enseñó que debemos hablar desde el estado del deseo cumplido en la medida en que sea posible. No para engañar a otros, sino para entrenar a nuestra propia mente a operar desde la frecuencia correcta. Las palabras que usamos habitualmente son semillas que plantamos en el subconsciente. La doble mente no se resuelve con más visualización. Se resuelve con coherencia interna, cuando lo que piensas, sientes, dices y asumes apuntan en la misma dirección. Ese estado de alineación es lo que Neville llamó oración contestada. No es súplica.
Es certeza silenciosa. Hay una paradoja que Neville Goddard señaló repetidamente y que pocos estudiantes toman en serio. Puedes manifestar lo que no quieres con exactamente la misma eficacia con la que manifiestas lo que sí quieres. La ley no distingue entre el deseo y el temor. Responde al estado de conciencia, sin importar su contenido. La mayoría de las personas que practican manifestación viven en un estado de miedo apenas disimulado. Visualizan el éxito, pero el motor real de su práctica es el terror al fracaso. Hacen afirmaciones de abundancia, pero lo que impulsa esas afirmaciones es la angustia de la escasez. Y así, sin saberlo, están alimentando lo que no quieren. Neville fue directo: la imaginación es creativa independientemente de si imaginas con esperanza o con terror. La persona que obsesivamente anticipa lo peor está tan activamente creando su realidad como quien visualiza lo mejor. La diferencia está en el resultado, no en el mecanismo. Este principio tiene implicaciones profundas para quienes se acercan a la manifestación desde una posición de desesperación. La persona que necesita urgentemente dinero y visualiza dinero mientras siente el peso aplastante de sus deudas no está neutralizando ese peso. Está amplificando la energía del miedo que lo rodea. ¿Cómo salir de este ciclo? La clave está en lo que Goddard llamaba desapego. No indiferencia, sino la ausencia de dependencia emocional del resultado. Manifestar con desapego significa comprometerse plenamente con la visión interior sin colapsar emocionalmente si el mundo exterior tarda en responder. El desapego no es frialdad. Es confianza. Es la diferencia entre el agricultor que siembra con calma, sabiendo que la cosecha llegará, y el ansioso que desentierra las semillas cada día para verificar si ya brotaron. El primero manifiesta. El segundo sabotea. Goddard también enseñó que el miedo es siempre una señal de que estás operando desde el estado equivocado. Si tienes miedo de no lograrlo, es porque en tu interior ya estás experimentando el fracaso. Y esa experiencia interior, sostenida con la intensidad emocional del miedo, se convierte en el molde de tu realidad externa. La solución práctica es sencilla en concepto, aunque desafiante en ejecución. Cuando notes el miedo, no lo combatas. Reconócelo. Luego deliberadamente redirige tu imaginación hacia el estado de certeza. No hacia espero que funcione, sino hacia ya está hecho en mi interior. Esa certeza es el antídoto del miedo. Una de las frases más poderosas de Goddard al respecto era: el fin es el principio. Cuando vives en tu imaginación como si el resultado ya fuera un hecho consumado, el miedo no tiene donde sostenerse. No hay incertidumbre porque, en tu mundo interior, ya sucedió. Y tu mundo exterior no es más que el eco de ese mundo interior. Manifestar desde el amor, desde la certeza y desde el estado de plenitud es radicalmente diferente a hacerlo desde el miedo. El primero genera gratitud natural, paz auténtica y acción inspirada. El segundo genera ansiedad, compulsión y una sensación constante de que algo no está bien. Observa desde cuál de los dos estás operando tú ahora mismo. Uno de los errores más devastadores y también más comunes entre los estudiantes de Neville Goddard es tomar la realidad exterior como evidencia de lo que es posible. Veo que no tengo dinero, por lo tanto no tengo dinero. No hay señales de que esa persona me ame, por lo tanto no me ama. Esta lógica parece sensata. Es, sin embargo, el principio exactamente opuesto al que enseñó Goddard. Para Neville, el mundo exterior es siempre el pasado. Es el resultado de estados de conciencia anteriores, cristalizados en forma de circunstancias. Intentar cambiar el mundo exterior mirando el mundo exterior es como intentar editar una fotografía revelada. La imagen ya está fija. El cambio ocurre antes del disparo, no después. La gran trampa de la evidencia externa es que activa el sistema de creencias automáticas. Cuando ves tu cuenta bancaria en rojo, tu mente no solo registra un dato. Confirma una historia: ves, siempre ha sido así. Nunca cambiará. Y esa confirmación refuerza el estado interno desde el cual manifiestas más de lo mismo. Goddard enseñó que el practicante avanzado aprende a ser indiferente a la evidencia contraria. No negándola, sino no dándole el poder de definir su estado interior. La persona que quiere prosperidad y ve escasez dice internamente: esto es el pasado. Mi estado presente es el futuro que se está formando. Y sostiene esa posición. Esto requiere una forma de pensamiento que va en contra del instinto humano básico. Nuestro cerebro está diseñado evolutivamente para prestar atención a las amenazas, para actualizar nuestras creencias basándose en la evidencia sensorial. Superar esa programación requiere práctica deliberada y comprensión profunda del principio. Una de las analogías favoritas de Goddard era la del actor de teatro. Un actor que interpreta a un rey no se confunde con la pobreza del escenario. No le preocupa que las joyas sean plástico ni que la corona sea cartón. En su imaginación, es el rey.
Y esa convicción interior hace que la audiencia también lo vea como tal. Tú eres el actor de tu propia vida. La pregunta no es, ¿qué me dice mi realidad actual? La pregunta de Neville era, ¿qué realidad estoy sosteniendo en mi imaginación con tanta viveza que ha empezado a sentirse más real que lo que veo? Cuando la visión interior supera en intensidad a la percepción exterior, el cambio es inevitable. Esto explica por qué la gratitud forzada frecuentemente no funciona. Si dices gracias por mi abundancia mientras tu mente está gritando pero no tienes nada, la contradicción es mayor que el ejercicio. La gratitud genuina surge naturalmente cuando tu estado interior ya se ha alineado con lo que deseas, no al revés. Neville también enseñó la práctica de ignorar los hechos. No en el sentido de ser irresponsable con la realidad práctica, sino en el sentido de no dejar que los hechos actuales definan tu estado de conciencia. Los hechos cambian. El estado que sostienes hoy determina qué hechos experimentarás mañana. Cada vez que permites que la realidad exterior dicte tu estado interior, estás invirtiendo la causalidad. Estás siendo esclavo de tu pasado en lugar de arquitecto de tu futuro. La libertad que enseñó Neville Goddard no es la libertad de las circunstancias. Es la libertad de la conciencia. Y esa libertad está disponible ahora mismo, independientemente de lo que vea tu mirada. Si hay una frase de Neville Goddard que más se repite y menos se comprende es el estado del deseo cumplido. Millones de personas la conocen. Muy pocas la viven de manera genuina. La diferencia entre conocerla y vivirla es exactamente la diferencia entre los que obtienen resultados y los que no. El estado del deseo cumplido no es un estado emocional que se fabrica artificialmente durante 10 minutos de visualización. Es una forma de ser que permea cada momento del día. Es la sensación, no el pensamiento, sino la sensación profunda y corporal de que lo que deseas ya forma parte de tu identidad presente. La mayoría de las personas lo practica de esta manera: se sientan, cierran los ojos, visualizan el resultado deseado con la mayor emoción posible durante un rato, y luego regresan a su vida cotidiana sin cambiar nada en cómo piensan, hablan o se relacionan con el mundo. Esperan que esos minutos de práctica intensa hagan el trabajo por sí solos. Goddard fue claro: la técnica de la escena no es el fin. Es la puerta. Lo que importa es que, al salir de esa visualización, hayas cambiado de estado. Que la sensación de plenitud, de gratitud, de identidad cumplida te acompañe. Si terminas la visualización y te sientes exactamente igual que antes, la técnica no ha cumplido su función. Un error relacionado es la selección de la escena incorrecta. Muchas personas imaginan el momento de recibir lo que desean, el cheque en la mano, el abrazo del ser amado, la llamada de éxito. Goddard enseñó que la escena más poderosa es la que implica el cumplimiento. No el momento de recibirlo, sino un momento ordinario dentro de la realidad deseada. Por ejemplo, si deseas salud, no imagines el momento en que el médico te da la noticia de que estás bien. Imagina un martes ordinario en el que te levantas con energía, haces ejercicio con facilidad y comentas con un amigo lo bien que te has sentido últimamente. Ese momento ordinario implica la salud de forma más profunda que el evento dramático. La razón de esto es que la mente profunda no piensa en términos de eventos climáticos. Piensa en términos de realidades cotidianas. Lo que considera normal es lo que replica. Si logras hacer que tu mente considere la prosperidad, la salud o el amor como algo normal en tu experiencia imaginada, empezará a replicarlo en tu experiencia vivida. Otro error frecuente es cambiar de escena constantemente. Una semana visualizas una cosa, la siguiente semana cambias de objetivo. La mente profunda no puede construir coherencia con instrucciones contradictorias. Goddard recomendaba seleccionar una escena clara y volver a ella repetidamente hasta que se sintiera completamente natural. La naturalidad es la clave. Cuando visualizas algo que deseas con ansiedad, con esfuerzo, con la sensación de que es difícil de alcanzar, esa tensión es la señal de que no has entrado al estado del deseo cumplido. El estado correcto se siente relajado, familiar, casi aburrido. Como recordar algo que ya sucedió. La técnica del estado del deseo cumplido es, en su esencia, el arte de familiarizar tu mente con una versión superior de ti mismo. No como aspiración lejana, sino como identidad presente. Y cuando esa familiaridad se asienta, el mundo exterior no tiene más remedio que ponerse al día. Neville Goddard nunca prometió velocidad. Lo que prometió fue certeza. Y hay una diferencia enorme entre ambas. La certeza es la confianza inquebrantable de que lo que se ha plantado en la conciencia debe dar fruto. La velocidad es la expectativa ansiosa de un cronograma que la mente impaciente impone sobre un proceso que opera en sus propios tiempos. La impaciencia es una de las formas más eficaces de sabotear una manifestación en curso. Y lo que la hace especialmente peligrosa es que siempre se disfraza de algo razonable. Solo estoy siendo realista.
Ya pasaron 3 meses, algo debería haber cambiado. Si realmente funcionara, ya habría visto resultados. Cada uno de esos pensamientos revela el estado subyacente, desconfianza. Y la desconfianza es el estado opuesto al que enseñó Goddard. La confianza profunda no exige evidencia para mantenerse. Es la confianza del agricultor, sabe que sembró, sabe que las condiciones son correctas, y no necesita ver el brote mañana para creer que vendrá. Existe un concepto que Goddard desarrolló y que llamó el intervalo de tiempo. Reconoció que entre el momento en que se siembra una imagen en la conciencia y el momento en que aparece en el mundo exterior siempre existe un espacio de tiempo. Ese intervalo es, en su perspectiva, una misericordia. Te permite refinar tu visión, ajustar tu estado y crecer hacia la versión de ti mismo que puede sostener lo que deseas. El problema no es el intervalo. El problema es lo que hacemos dentro de él. Si durante ese periodo de gestación vivimos en ansiedad, en duda, en verificación constante de si ya llegó, estamos contaminando el proceso. Es como abrir el horno cada 30 segundos mientras el pan se hornea. La impaciencia interrumpe la cocción. Goddard también enseñó que el tiempo es mucho más plástico de lo que creemos. Lo que percibimos como pasado, presente y futuro es una construcción de la mente. En la realidad profunda, todos los estados de ser coexisten. Cuando asumes un estado, no estás creando algo nuevo en el futuro. Estás sintonizándote con una versión de la realidad que ya existe en el campo de posibilidades. Desde esta perspectiva, la impaciencia pierde su justificación. No hay nada que esperar porque, en el nivel más profundo, ya está hecho. La espera ansiosa indica que en algún lugar de tu mente todavía no crees que está hecho. Y esa creencia es la única barrera real. Una práctica concreta que se desprende de esta enseñanza es lo que podríamos llamar vivir desde el final. En lugar de preguntarte cuándo llegará, pregúntate, ¿cómo viviría mi día de hoy si ya tuviera esto? Y luego vive esa respuesta en la medida posible. No como actuación, sino como entrenamiento de identidad. La impaciencia también nos lleva a tomar acciones desde el miedo, decisiones apresuradas, movimientos desesperados, cambios de estrategia constantes. Goddard no estaba en contra de la acción, pero enseñó que la acción correcta surge naturalmente del estado correcto, como un impulso inspirado, no como una reacción desesperada a la ausencia de resultados. La paciencia que enseñó Neville no es pasividad. Es la paz activa de quien ya sabe. Es la calma del que ha sembrado con convicción y ahora vive plenamente mientras espera la cosecha. Y esa calma, paradójicamente, es una de las señales más claras de que estás en el estado correcto. Porque quien duda no puede estar en paz. Y quien está en paz, ya cree. Todo en la enseñanza de Neville Goddard converge en un punto central, la comprensión del yo soy. No como ejercicio religioso ni como afirmación mística, sino como la descripción más precisa de lo que eres en tu naturaleza más profunda. Comprender el yo soy es el antídoto definitivo para todos los errores anteriores. Goddard enseñó que las dos palabras más poderosas del idioma son yo soy. No por poesía, sino porque lo que sigue a esas dos palabras define el estado desde el cual opera tu conciencia. Yo soy rico y yo soy pobre no son declaraciones del mismo tipo. Son instrucciones directas a la mente profunda sobre qué identidad sostener y, por lo tanto, qué realidad construir. El error de la mayoría no es usar mal las afirmaciones del yo soy. Es que no comprenden que todo lo que piensan y sienten sobre sí mismos es, en efecto, una declaración del yo soy. Cuando te miras al espejo y piensas estoy envejeciendo mal, estás diciendo yo soy alguien que envejece mal. Cuando revisas tus finanzas y piensas nunca me alcanza, estás diciendo yo soy alguien a quien nunca le alcanza. La conciencia del yo soy no opera durante los momentos de práctica espiritual. Opera las 24 horas del día. Y el 95% de sus declaraciones son inconscientes, automáticas, reflejos condicionados de años de experiencia y programación cultural. Despertar a esto es el verdadero comienzo del camino que Neville enseñó. Goddard se apoyó profundamente en los textos bíblicos, no desde una perspectiva religiosa literal, sino como mapas del funcionamiento de la mente. Para él, el nombre de Dios, yo soy el que soy, era la descripción de la conciencia pura, sin contenido específico, que se convierte en lo que se le atribuye. Esa conciencia eres tú. Cuando Goddard decía Dios y la imaginación humana son uno, no era metáfora poética. Era una afirmación técnica sobre el funcionamiento de la realidad. La conciencia que imagina es la misma fuerza que construye el mundo físico. Y esa conciencia, en su nivel más puro, es el yo soy antes de que se identifique con cualquier historia. La práctica más poderosa que se desprende de esta comprensión es observar tus declaraciones del yo soy a lo largo del día. No para juzgarlas, sino para hacerlas conscientes.
Cada vez que notes una declaración negativa del yo soy, tienes la oportunidad de revisarla. No con violencia mental, sino con gentileza deliberada. Eso es lo que creí que era. Ahora elijo identificarme con algo diferente. Goddard también enseñó que el yo soy puro, sin contenido, es siempre libre. Los estados que asumimos son como ropas que nos ponemos y nos quitamos. Ninguno de ellos es lo que somos en esencia. Esta comprensión libera del apego excesivo a los estados actuales y facilita el movimiento hacia estados más elevados. El retorno al yo soy no es el final del trabajo. Es el principio correcto. Cuando operas desde la conciencia de que eres el yo soy que puede asumir cualquier estado, el proceso de manifestación deja de sentirse como una lucha y empieza a sentirse como lo que es, el acto natural de una conciencia que se conoce a sí misma. La pregunta que Neville invitaba a cada persona a hacer no era ¿qué quiero manifestar?, sino ¿quién elijo ser? Porque lo que eres, no lo que deseas, sino lo que eres, es lo que el universo refleja. Y cuando comprendes genuinamente que puedes elegir quién ser en este momento, en este instante, sin esperar ninguna condición externa, la manifestación deja de ser un esfuerzo y se convierte en una expresión natural de tu ser más elevado. A lo largo de este video hemos recorrido juntos los 7 errores fundamentales que Neville Goddard identificó como los principales obstáculos para la manifestación. Desde la confusión entre desear y ser, hasta la trampa de la impaciencia y el malentendido sobre el estado del deseo cumplido. Cada uno de estos errores tiene una raíz común: operar desde la conciencia equivocada. No por maldad ni por falta de esfuerzo, sino por una comprensión incompleta de lo que Goddard realmente enseñó. La buena noticia es que todos estos errores son corregibles. Y la corrección no requiere años de práctica ni acceso a conocimientos secretos. Requiere honestidad con uno mismo y la disposición a observar desde qué estado estás viviendo realmente. El mensaje central de Neville Goddard no es que el mundo puede cambiar si lo deseas suficientemente fuerte. Es algo más radical y más liberador. El mundo que experimentas es el reflejo de lo que eres en tu interior. No de lo que aspiras, no de lo que deseas, no de lo que practicas durante 10 minutos cada noche. De lo que eres en la totalidad de tu conciencia. Cambiar eso no es magia. Es el trabajo más real y más profundo que cualquier ser humano puede emprender. Y es, según Goddard, el único trabajo que produce resultados genuinos y duraderos. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, te invitamos a que lo lleves más allá de este video. Lee directamente a Neville. Pon a prueba sus ideas en tu propia vida. No desde la fe ciega, sino desde la experimentación honesta. Y cuando empieces a ver resultados, porque los verás, compártelo con alguien que también busque entender. En Código de Mentalidad seguiremos profundizando en estas enseñanzas. Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte los próximos videos, y déjanos en los comentarios cuál de estos 7 errores reconociste en ti mismo. Nos vemos en el siguiente video.